Era tan grande que no cabía en ninguna fábrica, tan pesado que no existía un puente capaz de soportarlo. No fue construido, pero tenía miedo, incluso los suyos. El proyecto colosal no es solo un tanque. Este es un monstruo secreto que se mantuvo en silencio incluso en la cima de la Wehrmacht. Sus planos fueron quemados, sus índices fueron encriptados, y los ingenieros que trabajaron en él más tarde se negaron a admitir que existía. ¿Por qué los nazis crearon una máquina que no podía moverse? ¿Por qué los aliados no encontraron ni un solo rastro de ella? ¿Y qué idea se escondía detrás de este gigante blindado que nunca salió de las sombras? Esta historia no es sobre el tanque, es una advertencia. Y entenderás por qué más cerca de la final. Las respuestas están en este número. El final de esta historia te sorprenderá. En el apogeo de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania comenzó a sentir la presión de todos los frentes, no solo nacieron los planes de retirada y las líneas defensivas. En las profundidades del Tercer Reich se desarrollaron ideas ambiciosas. Entre ellos se encuentra la idea de un tanque que podría cambiar el curso de la batalla con una sola aparición. Su nombre no oficial, colosal, reflejaba no solo el tamaño, sino también el nivel de audacia detrás del proyecto. El concepto del tanque no apareció como resultado de errores de cálculo estratégicos, sino como resultado de la paranoia del alto mando. Los oponentes se hicieron más grandes, los recursos se redujeron, y la fe en las armas milagrosas se fortaleció. En respuesta al desarrollo de nuevos tanques pesados y artillería antitanque por parte de los aliados, los ingenieros alemanes comenzaron a desarrollar una máquina que ignoraría todos los estándares conocidos. El proyecto preveía una masa de más de 1000 toneladas. En comparación, el Tiger II pesaba un poco más de 60. Colosal se convertiría en una fortaleza móvil sobre orugas, con una armadura multicapa de más de medio metro de grosor en la parte frontal, y armas que se acercaban a la artillería de la defensa costera. Los diseñadores iban a equiparlo con varios motores diésel o incluso aviones. La cuestión de la logística, las carreteras, los puentes y el suministro se retrasó temporalmente. La demostración de fuerza era la prioridad. El proyecto se desarrolló en secreto. No se anunció en los departamentos relacionados con la producción en serie de equipos. El trabajo se llevó a cabo bajo los auspicios de las SS, en oficinas técnicas directamente subordinadas al alto mando. Ya en la primera etapa quedó claro: tal máquina nunca podrá ser efectiva en el sentido clásico. Pero sus objetivos eran diferentes. Colosal no fue creado para el frente. Su visión es la supresión de rebeliones, redadas punitivas, destrucción de fortificaciones y presión psicológica. El tanque podría llamarse solo condicionalmente. Era una fortaleza móvil, un desafío de ingeniería al sentido común, un símbolo del fanatismo imperial, congelado en las pistas. Cuando los planos del coloso comenzaron a tomar forma, incluso los ingenieros leales al régimen comenzaron a susurrar. El proyecto iba más allá de cualquier lógica de ingeniería que existiera entonces. El peso de combate declarado del vehículo fue de aproximadamente 1000 toneladas. Eso es 15 veces más que el peso del tanque Panther. Incluso para una instalación blindada estacionaria, tal masa se consideró excesiva, y para una plataforma móvil, físicamente imposible. Según el proyecto, las dimensiones del casco alcanzaron 25 metros de largo, 10 metros de ancho y casi 7 metros de altura. Esto hizo que el colosal fuera del tamaño de un hangar de ferrocarril. No podía caminar por las calles de la ciudad, no podía cruzar ningún puente,
y su giro requería un espacio comparable a un campo de fútbol. El armamento debía incluir a la vez 4 armas principales de 150 milímetros de calibre, instaladas en las casamatas laterales y frontales. Además, se incorporaron hasta 8 ametralladoras en el proyecto, distribuidas alrededor del perímetro. Incluso, se tuvo en cuenta la opción de instalar una torre antiaérea en el techo para proporcionar protección circular contra la aviación. Esto convirtió el tanque en una batería de artillería móvil, pero sin movilidad y con sectores traseros vulnerables. La reserva, según el plan, alcanzó los 60 centímetros en la parte delantera del casco, que incluso superó los indicadores del mouse superpesado. Tal reserva era imposible de penetrar por los medios antitanque existentes en ese momento. Sin embargo, al mismo tiempo, el peso del tanque se volvió catastrófico. Literalmente, caería bajo su propio peso en suelos blandos o destruiría el pavimento asfáltico sobre el que se movía. El gran problema era la transmisión. Ningún motor en la Alemania nazi podía mover tanta masa. Se discutieron opciones con varios motores de aviación que funcionaban en sincronía, pero causaron escepticismo. Incluso si los motores lo hicieran, liberarían una cantidad colosal de calor, creando condiciones insoportables en el espacio confinado dentro del casco. El compartimiento de la tripulación se convirtió en un horno, ventilación y refrigeración, un desafío técnico separado. La suspensión y la propulsión sobre orugas también plantearon un problema. Simplemente aumentar el ancho de las pistas no resolvió el problema. Para compensar la presión sobre el suelo, fue necesario diseñar pistas multicapa, ubicadas en 2 e incluso 3 líneas paralelas a lo largo de cada tablero. La masa de estos componentes en sí misma excedió el peso de todo un tanque de clase media. Además, se planeó ensamblar el cuerpo del tanque a partir de placas blindadas moldeadas, que en ese momento era imposible de producir en Alemania a la escala deseada. Se requirió la reurbanización de las fábricas, la modernización de la metalurgia, la compra de equipos especiales. Incluso Hitler, según algunas fuentes, tuvo dificultades para percibir la escala en la que creció este proyecto. Dentro del vehículo, se planeó acomodar de 24 a 40 miembros de la tripulación, incluidos conductores, mecánicos, operadores de armas, comandantes y técnicos. La tripulación necesitaba compartimentos residenciales, un baño, un sistema de suministro de energía autónomo y un suministro de alimentos. Esto convirtió el tanque en un fuerte blindado con una autonomía de varios días. Todos estos cálculos, realizados en papel, se convirtieron rápidamente en una razón para el choque entre bastidores. Los especialistas más experimentados entendieron: incluso si se construye un tanque de este tipo, no podrá luchar. Ni siquiera puede salir del campo de pruebas. A pesar del obvio absurdo técnico, el proyecto colosal continúa existiendo. La razón no es la racionalidad, sino la política. En la cima del Tercer Reich, las grandes ideas se valoraron no menos que las victorias reales en el frente. Cuanto más grande es el plan, más dispuesto se discute a puerta cerrada. Según algunos informes, Hitler tenía un interés personal en el proyecto. En repetidas ocasiones, mostró debilidad por las armas milagrosas, cualquier desarrollo que pudiera impresionar, sorprender y desmoralizar al enemigo. Desde cañones superpesados hasta aviones a reacción, la lógica de la eficiencia retrocedió ante la estética de la superioridad. Tanques como el Coloso encajaban en este culto de escala y horror. El trabajo en el proyecto se confió a un número limitado de especialistas
de una serie de oficinas de ingeniería competidoras. Entre ellos se mencionan Krupp, Henschel e incluso unidades que no están formalmente relacionadas con vehículos blindados. La tarea principal no era tanto construir una máquina, sino mostrar lealtad al régimen y la capacidad de pensar a escala del Reich. El diseño se llevó a cabo bajo el sello especialmente secreto. La documentación no pasó el examen técnico estándar y no cayó en los archivos de la Wehrmacht. Todos los materiales fueron curados a través del Ministerio de Armas de Guerra o directamente a través de las SS. Esto dificultó una mayor identificación, pero permitió mantener el secreto de los aliados e incluso de sus propias tropas. La financiación se realizó fuera del presupuesto militar ordinario. Los fondos se canalizaban a través de cuentas paralelas y los ejecutores tenían poderes exclusivos. Esto dio libertad de maniobra, pero privó al proyecto de control. De hecho, cada empresa construyó su versión del coloso, tratando no tanto de lograr un resultado real como de satisfacer las expectativas del cliente. Los ingenieros entendieron: no crean un arma adecuada para el uso en combate. Sin embargo, no fue posible negarse a participar en el proyecto. El rechazo no solo significó la pérdida del contrato, sino también las consecuencias políticas. Algunos expertos recordaron más tarde que tenían un miedo real al discutir dificultades técnicas. En tales condiciones, incluso las objeciones de ingeniería obvias no sonaron en voz alta. Cualquier intento de simplificar el proyecto se percibió como un sabotaje. Se ofrecieron opciones para reducir las dimensiones, reducir la tripulación, reducir el peso. Pero cada vez que el concepto volvía a su original, un vehículo blindado gigante, un símbolo de invulnerabilidad, no era un camino de compromiso. Fue una obsesión. Se han conservado testimonios incompletos sobre la creación de maquetas de madera de tamaño completo y elementos de chasis a gran escala. Se utilizaron no solo para la visualización, sino también para fines de propaganda. Los oficiales de las SS y los funcionarios del partido mostraron los proyectos como una confirmación del poder tecnológico de Alemania. Las dificultades reales estaban prohibidas. La idea del coloso no vivió gracias a los cálculos, sino a pesar de ellos. Existía en una atmósfera de miedo, paranoia y fantasías imperiales. No era un proyecto militar, sino un espejismo político en el que se seguía creyendo, incluso cuando el frente se derrumbaba y las ciudades ardían. Al final del año 39, el proyecto colosal llegó a la etapa en que los parámetros principales de la máquina se registraron en los documentos técnicos. Sin embargo, el asunto no fue más allá. Todos los nuevos esquemas, cálculos, dibujos y gráficos simplificados continuaron apareciendo en el papel, pero ninguno de ellos acercó al coloso a la realidad. La escala del tanque requería una revisión de todos los componentes, desde la suspensión hasta la munición. Al mismo tiempo, se realizaron cálculos de la capacidad de carga del chasis seccional, el análisis de la resistencia de las aleaciones de acero y las opciones de armadura capaces de soportar los golpes de artillería de gran calibre. En el proceso, se rechazaron más de una docena de soluciones de diseño, incluidos los intentos de usar componentes de aviación, circuitos diésel eléctricos e incluso actuadores experimentales en turbinas de vapor. Se prestó especial atención al sistema de movimiento. La fórmula de oruga estándar no era adecuada. La presión sobre el suelo excedía todas las normas permitidas. Se propuso una opción con 4 pistas paralelas en cada tablero. Pero tal sistema requería cientos de rodillos de apoyo, sincronización compleja y un enorme recurso de mantenimiento.
Tales cifras no se pudieron proporcionar en ninguno de los talleres de entonces. Las armas de fuego continuaron creciendo en los planos. Si en los primeros proyectos se trataba de 2 cañones, más tarde se agregaron torres laterales, instalaciones antiaéreas, lanzagranadas automáticas e incluso un compartimiento de mortero. Los diseñadores comenzaron a crear un transporte blindado de personal de pleno derecho con las funciones de artillería autopropulsada, protección aérea y supresión de incendios. El concepto perdió toda integridad y se convirtió en una colección de deseos. Paralelamente, se llevaron a cabo pruebas de unidades individuales, modelos de transmisiones, reductores, motores. Algunos de ellos mostraron una perspectiva, pero ninguno cumplió con los cálculos finales sobre la carga y las dimensiones. Los motores se sobrecalentaron, las piezas se destruyeron bajo su propio peso, y los materiales experimentales no resistieron las condiciones de primera línea, incluso a nivel teórico. Los documentos mencionan la construcción de varios fragmentos del futuro tanque a tamaño real, prototipos de placa frontal, fragmento de oruga, maqueta de casamata. Todos ellos fueron recogidos de madera y metales blandos exclusivamente para la visualización. Estos elementos fueron exhibidos a oficiales y funcionarios de alto rango, como prueba de progreso. Ninguno de los espectadores se preguntó, ¿cómo se movería y serviría esta máquina? Poco a poco, el proyecto adquirió un estatus casi ritual. Existió, pero no evolucionó. Las oficinas técnicas continuaron presentando informes, preparando planos, haciendo ediciones, pero cada nueva solución solo empeoró el problema. Una y otra vez, los ingenieros llegaron a la misma conclusión. En un frente real, tal máquina sería inmóvil, vulnerable e inútil. Pero era imposible cerrar el proyecto. Se convirtió en un símbolo. Y mientras la élite nazi necesitaba mitos sobre el milagro tecnológico, el Colosal permaneció en desarrollo, al menos en papel. En el año 42, el proyecto Colosal finalmente se convirtió en un fantasma de ingeniería. Su existencia fue confirmada por documentos, dibujos, informes e incluso diseños de stand. Pero no se construyó ningún prototipo completo. Sin embargo, en los círculos militares circularon rumores persistentes sobre las pruebas supuestamente iniciadas de vehículos blindados superpesados. Especialmente muchos de estos mensajes aparecieron en el año 43. En una serie de conversaciones de radio interceptadas por la inteligencia británica y estadounidense, se menciona una unidad de combate pesada desconocida vista en la región del Ruhr. Los archivos del Servicio de Inteligencia Militar de los Aliados registraron informes sobre un gigantesco vehículo rastreado, del tamaño de una casa, transportado en partes. Es imposible aclarar exactamente lo que vieron los testigos. Las descripciones son extremadamente dispares y contradictorias. Las fuentes alemanas de ese período son raras y fragmentarias. Algunos documentos relacionados con el proyecto Colosal desaparecieron en los últimos meses de la guerra. Esto dio lugar a la versión de que parte del trabajo podría haber sido destruido deliberadamente para ocultar tanto el fracaso del proyecto como su posible existencia en forma experimental. Entre los testimonios de la posguerra hay una mención de un objeto grande descubierto en el área de un vertedero inactivo en Turingia. Los investigadores franceses, que tuvieron acceso a los archivos de la industria alemana, señalaron que en los libros de contabilidad de una de las empresas de construcción de maquinaria figuran los suministros de grandes placas blindadas y palanquillas de acero. Ninguno de los proyectos conocidos está vinculado.
El tamaño de los lotes, como se indicó, no corresponde a ninguno de los modelos de producción. Se desconoce si estas piezas de trabajo se utilizaron para ensamblar secciones individuales del coloso. Sin embargo, esto no impidió la formación de la leyenda. En varias publicaciones de los años 50, aparecieron afirmaciones de que en los últimos meses de la guerra, los alemanes intentaron preparar un prototipo de tanque que no tuvieron tiempo de completar. Versiones más radicales afirmaron que la máquina aún estaba ensamblada y oculta, pero no se usó en combate debido a problemas técnicos. Algunas versiones conspirativas afirmaron que el tanque era tan secreto que solo un estrecho anillo de personas lo sabía, y su transporte se llevó a cabo exclusivamente por la noche y en forma desmontada. Tales historias no se confirman, pero no se refutan por completo. Hay muy pocos documentos sobre el proyecto. No hay evidencia real de la existencia del Coloso como un modelo de combate completo. Sin embargo, sus huellas, informes dispersos, planos desaparecidos, rumores en las trincheras y archivos confusos continúan alimentando el interés. Se convirtió en parte de una historia semioficial que existe en la intersección del desarrollo militar y el engaño político. Tal vez esta fue su tarea principal, no entrar en el campo de batalla, sino establecerse en la mente de los enemigos y hacer que gasten su energía en prepararse para una colisión con una máquina que no existía. A mediados de la guerra, incluso los especialistas técnicos más leales de Alemania comenzaron a reconocer tácitamente: el proyecto colosal no puede llegar a la implementación por razones objetivas. No era una cuestión de presupuesto, ni de motivación, ni de recursos. La esencia misma de la máquina contradecía la realidad de la guerra. El primer y más obvio problema es la logística. Un tanque con un peso de más de 1000 toneladas sería imposible incluso salir de la fábrica. Ningún puente existente en ese momento habría soportado tal carga. El transporte desmontado excluyó la operatividad, y el ensamblaje en el sitio implicó la creación de una zona de producción separada cerca del frente, una tarea comparable en volumen a la construcción de una pequeña planta en la zona de combate. El segundo punto crítico es el combustible. Incluso según estimaciones modestas, para garantizar el movimiento del Coloso al menos 10 kilómetros, se necesitarían varias toneladas de combustible. Al mismo tiempo, en las condiciones de una escasez constante de combustible en el ejército alemán en el año 44, incluso los Tigres y las Panteras a menudo estaban inactivos sin repostar. Un tanque superpesado no se convertiría en una unidad de combate, sino en un consumidor de recursos del nivel del regimiento aéreo. El siguiente nodo del problema es el motor y la transmisión. En Alemania, simplemente no había una planta de energía capaz de mover 1000 toneladas de armadura. El uso de motores de aviones dio potencia teórica, pero al mismo tiempo creó una carga térmica monstruosa. Dentro del casco, la temperatura podría alcanzar valores críticos después de unos minutos de operación. Los sistemas de refrigeración capaces de hacer frente a esto aumentarían aún más el peso de la máquina. La suspensión es otro tramo sin salida. Los esquemas de torsión estándar no encajaban. Las soluciones hidroneumáticas que recién comenzaron a aplicarse eran demasiado frágiles. Incluso con el aumento en el número de cadenas de orugas, la presión sobre el suelo siguió siendo fatal. En suelos blandos, el tanque simplemente se atascaría por su propio peso y sería imposible evacuarlo. No menos importante era el factor humano.
El control de tal máquina requeriría una tripulación de varias docenas de personas, y cada uno tenía que recibir una formación especial. La colocación en un espacio cerrado, ruidoso y sobrecalentado en condiciones de riesgo constante de accidente o rotura hizo que el trabajo dentro de la máquina fuera peligroso para los propios operadores. La efectividad defensiva del Coloso también fue ilusoria. Con su volumen, se convirtió en un objetivo ideal para los aviones bombarderos. Incluso si el casco no hubiera sido perforado, el automóvil podría haber sido incapacitado por un impacto cercano, debido al daño a las pistas, la transmisión o los tanques de combustible. Los oponentes no lucharían contra el Coloso de frente, simplemente lo rodearían o lo destruirían desde el aire. Por último, la inutilidad estratégica. En las condiciones de la guerra maniobrable de mediados de los años 40, la creación de una unidad de combate estacionaria e intensiva en recursos no tenía sentido. Cada tanque tenía que ser transportado, rápidamente puesto en combate, capaz de reparación y evacuación. Colosal no cumplió con ninguno de estos requisitos. Por lo tanto, el proyecto no solo era insoportable, sino que violaba todos los principios básicos de la guerra moderna. Era el producto de una fantasía no calculada, no justificada y físicamente imposible. En su contexto, incluso Maus parecía racional. El proyecto Colosal nunca se materializó en metal. Ni un solo prototipo confirmado, ni una sola prueba, ni una sola batalla. Sin embargo, mitos, leyendas y rumores persistentes han estado circulando en los círculos históricos durante décadas. Muchos de ellos no aparecieron por casualidad. Nacieron documentos con el sello secreto, informes de mosaico e intentos de posguerra para reconstruir lo perdido. Una de las afirmaciones más persistentes sigue siendo la versión de la existencia de un solo prototipo, supuestamente ensamblado, bajo el más estricto secreto, al final del año 43. Las referencias a este espécimen se encuentran en entrevistas posteriores de algunos ex-ingenieros que colaboraron con Krupp. Una de esas entrevistas afirma que la enorme torre, con un cañón falso, fue utilizada para desinformar a los aliados. Es imposible verificar esto. Todos los participantes murieron y los archivos están en silencio. También hay historias más pintorescas. Por ejemplo, el hecho de que en abril del año 45, en el área de la República Checa, el Grupo de Reconocimiento del Ejército Rojo descubrió una plataforma masiva que se parecía al chasis de un tanque pesado, parcialmente montada en concreto. No hay fotos, tampoco documentos. La existencia del objeto no ha sido confirmada por ninguna de las partes. Pero esta historia aparece regularmente en publicaciones populares. Algunos autores occidentales sugieren que Colosal fue un engaño militar creado deliberadamente. De acuerdo con esta hipótesis, el proyecto nunca se asumió para su implementación. Su tarea era engañar a la inteligencia aliada, obligar a los británicos y estadounidenses a sobreestimar las ambiciones técnicas del Reich. Este enfoque encaja en el concepto general de la propaganda alemana de esos años: inflar artificialmente la escala de amenazas inexistentes. Los primeros estudios de posguerra también jugaron un papel. A finales de los años 40 y 50, los aliados analizaron activamente los documentos de trofeos alemanes. El proyecto Colosal apareció en algunos informes como interrumpido, pero no apareció en ninguna parte como cancelado. Esto dio una razón a los autores del periodismo militar para interpretarlo como congelado o infructuosamente oculto. Y la ambigüedad de las formulaciones es una herramienta conocida para la aparición de mitos. A veces,
En fuentes populares, incluso aparecen mapas con rutas supuestamente designadas para transportar secciones blindadas del Coloso. Más a menudo, en las carreteras de Baviera o el sur de Sajonia. Ninguna de estas rutas se confirma logísticamente, ni por la altura de los puentes, ni por el ancho de las vías. También hay recuerdos de antiguos ingenieros cautivos que dicen que en una de las instalaciones secretas cerca de Nuremberg se construyó una gran cantidad incapaz de moverse, pero que sirvió como objeto de observación para los oficiales de las SS. Sin embargo, estas memorias se publicaron décadas después y no están respaldadas por ninguna evidencia. El hecho es que toda la historia de Coloso es la historia de un documento, no de una máquina. Nació en los planos, creció en la mitología, pero no dejó rastro físico. No fue golpeado, no capturado, no destruido. Simplemente no estaba allí. Y eso es lo que lo convierte en uno de los ejemplos más paradójicos de una técnica que nunca existió. Después de la rendición de Alemania, en la primavera del año 45, los aliados se encontraron frente a una gigantesca variedad de documentación alemana. Miles de cajas, cientos de toneladas de papeles, dibujos, hojas técnicas, correspondencia entre departamentos. En este caos, el proyecto colosal emergió, pero no como una realidad, sino como una sombra fragmentada e inquietantemente inflada. La operación estadounidense de recolección de documentación de trofeos, conocida como Overcast, registró varias menciones de un proyecto de tanque superpesado, fuera del alcance de las líneas de producción. Bajo estas descripciones, cualquier concepto podría estar oculto, desde el mouse hasta el P-1000. Sin embargo, varios expedientes contenían explícitamente la designación colosal, con diferentes ortografías, desde la forma romanizada hasta la transcripción puramente alemana. Todos fueron acompañados por dibujos, buitres de Geheimkommandosache y la falta de informes finales de producción. La peculiaridad de estos documentos es que no explican los objetivos del proyecto. No hay un solo análisis táctico consolidado, ni un cálculo de la rentabilidad, ni una nota militar sobre el escenario de aplicación. Esto hace que el Coloso sea único. A diferencia de todos los demás proyectos de armadura alemanes, no pasó por el procedimiento de justificación técnico-táctica. Existía únicamente como una idea que surgió de la presión burocrática desde arriba y apoyada por el miedo a detenerla. Algunos expedientes entregados a los británicos contenían correspondencia interna de las fábricas que suministraban piezas de gran formato. Las empresas metalúrgicas mencionaron productos con índices que no coincidían con ninguno de los pedidos de la Wehrmacht. Estas cargas iban fuera de las cadenas de suministro estándar, bajo la supervisión de las SS y sin la participación de la dirección técnica de las fuerzas terrestres. En varios casos, las fábricas indicaron explícitamente que el pedido era no verificable y exclusivamente verbal. El protocolo de la reunión en Berlín de agosto del año 43 llamó la atención especial de los investigadores, en el que un representante de una de las empresas informó sobre la imposibilidad de avanzar en el proyecto colosal sin dañar todos los demás programas de producción. En el mismo documento, una nota a mano. El proyecto requiere conservación. Tiene un valor no menos estratégico. Se desconoce quién dejó esta nota. La firma no está encriptada. Tal vez fue un representante del aparato del partido. Los protocolos de la Comisión estadounidense, que trabajó en el antiguo territorio de Baviera, registraron una encuesta de ingenieros involucrados en el desarrollo del chasis
para un automóvil superpesado. Confirmaron que habían participado en la creación de varios nodos de tamaño completo, pero se negaron a nombrar al cliente, citando órdenes de confidencialidad. Los informes de la comisión contienen la frase: no se encontraron muestras físicas. El trabajo se llevó a cabo sobre la base del uso de materiales inexistentes. Esto significaba que el proyecto, ya en la fase de diseño, se basaba en tecnologías hipotéticas que no tenían aplicación en la producción real. Los documentos más controvertidos provienen del sector soviético. En el año 46, el Ejército Rojo se apoderó de varias cajas de documentación del archivo técnico cerca de Leipzig. Según las descripciones, estos fueron dibujos incompletos de tanques experimentales. Una de las cajas supuestamente contenía un esquema de un tanque de más de 25 metros de largo con la firma en alemán: Kolossal, Ausführung C. No hay información sobre el futuro destino de estos materiales en la URSS. Tal vez permanecieron en carpetas cerradas sin despertar interés debido a su aparente irrealizabilidad. En los años de la posguerra, parte del material de archivo se perdió, parte se dispersó entre los departamentos. Hasta nuestros días solo han llegado escaneos, copias y menciones. En museos alemanes y colecciones privadas se conservan restos de dibujos, en los que solo se pueden ver piezas de armadura, elementos de suspensión o posiciones de tripulación estimadas. Todo esto no confirma la existencia del coloso, pero tampoco permite afirmar con certeza que el proyecto fue únicamente un engaño. Permaneció en los archivos como un fantasma. No es una máquina, ni un dibujo, sino una abstracción, una alucinación documental nacida en una atmósfera de total secreto y miedo al fracaso. No lo vieron, pero le tenían miedo. No fue construido, pero escribió informes. No se discutió en las unidades de combate, pero se discutió en las reuniones de la élite del partido. Al final de la guerra, el proyecto Kolossal se encontraba entre los que no se mencionaron en los informes oficiales. Inmediatamente después de la rendición alemana, todos los archivos relacionados con proyectos superpesados se encontraron en la zona de especial interés de los aliados. Los especialistas estadounidenses y soviéticos estudiaron cuidadosamente la documentación, buscaron dibujos, interrogaron a los ingenieros, pero nunca se encontró evidencia concreta de que el colosal existiera en el metal. Algunos expertos que tuvieron acceso a los archivos alemanes capturados afirmaron que gran parte de los documentos fueron destruidos o deliberadamente ocultos. Entre los informes sobrevivientes se encontraron referencias al trabajo en vehículos blindados superpesados, encriptados con otros nombres. También hubo esquemas de diseño, nunca vinculados a sitios de producción específicos. Todo esto alimentó la versión de que Kolossal podría convertirse en un mito creado para la desinformación y la presión psicológica. Sin embargo, incluso como mito, jugó un papel. Los aliados no podían saber exactamente qué ocultaba la industria alemana. Los rumores sobre un tanque gigante afectaron la distribución de los recursos de reconocimiento, causaron alarma e incluso provocaron la construcción de fortificaciones adicionales en caso de que apareciera una máquina de este tipo. Si el colosal no existía como un objeto físico, ciertamente existía como un instrumento de guerra de mentes. En la Alemania de posguerra, el proyecto rara vez se recordó. Entre los veteranos de los servicios de ingeniería, hubo historias sobre un proyecto monstruoso que no se pudo detener, pero más a menudo, en silencio. Kolossal se ha convertido en un símbolo de la fe ciega en la tecnología, el alcance absurdo
y la arrogancia tecnológica. No se convirtió en un arma, sino en una advertencia. Hoy en día, el proyecto colosal está más interesado en los historiadores y teóricos de la tecnología militar. Se encuentra entre los ejemplos más claros de cómo las ambiciones de ingeniería pueden ir más allá de la racionalidad. Recuerda que la guerra no se gana con las dimensiones de las máquinas, sino con la eficiencia de las decisiones. Colosal no luchó, pero su historia es una batalla con la realidad, perdida en el momento en que la primera línea del dibujo se acostó en el papel. Sin unirse a la batalla, el Colosal siguió siendo un monumento a la utopía de la ingeniería. Y quizás el tanque más pesado que nunca existió.